Hoy sí, hoy puedo estar orgulloso de decir que voy a traer el deck que prometí traer en el mini spoiler, ¿no? Que viene un vídeo. Esper Midrange. ¿Quién no conoce ya este mazo en estándar? Lo bueno que es, todos los resultados buenos que ha hecho y bueno, pues la calidad que tiene, ¿ok? Por fin he reunido las suficientes rafines como para jugarlo. Lo dicho, me faltaría una, pero vamos a jugarlo así, ¿ok? Y bueno, qué decir, la verdad, un deck que me encanta, que todavía no he probado por lo dicho, quería probarlo junto a vosotros, es decir, quería probarlo ya directamente apenas en un vídeo y no lo he probado fuera parte, ¿ok? Vamos a comentarlo. Ok, todo desde el principio, el mazo está copiado de lista, solamente eso, me falta una rafine y un par de anuncios de boda, pero en general está copiado de lista, casi todo, así de simple. Excepto lo dicho, algunas tierras que me faltan, dos anuncios de boda y una rafine, lo demás es todo de lista calcado, es decir, el mazo es tal como estaba, ok. Ya está. Tenemos de coste 2 aspirante a Luminar, que no puede faltar, son 4 copias, ponemos contado al comienzo del combate. Y bueno, qué decir, la verdad, un bicho que en blanco, si quieres jugar agro, si quieres jugar mazo del estilo, tienes que jugarlo sí o sí. Tenemos también Faithful Absent, un par de copias para destruir criatura o Planeswalker, ok, muy versátil sobre todo. Tenemos Golpe Altanero, una copia por aquí, un par de copias también de hacer desaparecer, sobre todo para sacrificar y bueno, ese victimizar suele estar bien, ok, suele estar bastante bien. Tenemos aparte Guerra Infernal, un Removal que bueno, alcanza un montón de bichos, ¿no? Y perder un par de vidas tampoco es para tanto. Tenemos Subestimado Tenaz, una carta que da mucha ventaja sin lugar a dudas. Un par de versos desmaterializadores para exiliar permanentes monocolores objetivos, bueno, que den por saco, que nos puedan molestar un poquito. Y un par de ganchocarnes de base, sí, de base, importante. Dos anuncios de boda, porque me faltan dos copias, como dije antes. Un Kaito Shizuki de esta forma. Y por último, no, pero ¿qué decir de este bicho? Quien no lo conozca ya, ¿no? Esper Midrange se caracteriza por llevar Rafine. Me falta una copia, lo dicho, pero en general creo que el mazo va a ir bastante bien, llevando aún así 3. De coste 4 seguimos con Ángel de la Legión, que sí que es cierto que me faltan algunas copias de banquillo, pero bueno. Tenemos 3 Wandering Emperor de esta forma. Y bueno, pues si no con aquí tenemos Sorin también, ¿no? Si no con los Planeswalker, Sorin una carta que da también mucha ventaja, que se suele ver mucho en Midrange, ok, sobre todo en Rakdos Midrange. Y bueno, pues qué decir, la verdad. Sí que es cierto que se juega en mazos, se juegan bastantes mazos, pero una o dos copias, no muchas. A lo mejor no se juega como la Wandering de 3 o 4 copias, sino que se lleva a lo mejor una copia, o un par de copias, ok, pero no muchas copias, es lo que tiene el Sorin. Pero bueno, tenemos por último Interceptor de Obscura. La verdad, una carta que me encanta, sinceramente no la he probado, lo he dicho, pero es una especie de counter, por así decirlo, ok. Básicamente tiene destello, vínculo vital, por 4 en 3-1. Lo jugamos y en cuanto entra a campo de batalla confabulamos. Por ahí va bien. Y cuando confabulemos de esta manera, regresa hasta un hechizo objetivo a la mano del su propietario. No está nada mal, la verdad. De hecho, qué decir, con esa carta se puede ganar bastante fácil, por lo menos ese tipo de ir a lo mejor que tenga el oponente o que tenga, yo que sé, cualquier cosita para joderte la mesa. Tú haces Interceptor de la Obscura, confabulas y bueno, pues de esta forma a la mano. Hay muchas cosas, bueno, muchas formas de aprovecharla, ok, confabulando. Podemos, de hecho, yo en el mazo metería también lo que viene siendo el de Red, bueno, el devorador de libros, porque bueno, no sé si contaría, ¿no?, con la habilidad de confabular, ok, que de esta manera devolviera a la mano algún hechizo, pero sí que es cierto que si fuera de esa manera yo metería algún Redder. Sin embargo, no sé si contaría confabular de otros bichos o el suyo propio, pero si fueran otros bichos yo metería el Redder, ok, en este mazo, por lo menos yo lo metería personalmente. Y por último, contando con las tierras, llevamos 26 tierras, lo cual son bastantes, pero bueno, 26 tierras, ok, lo he dicho, la cantidad sí que es cierto que es de la lista calcada, lo único que faltan eso, son algunas tierras dobles, pero punto. Tenemos Ottawa, tenemos Takenuma, tenemos un poquito de todo, ¿ok? Vamos a ver qué tal va el mazo, la verdad tengo muchas ganas de probarlo, por lo dicho, es un mazo que yo tenía ya tan ganas de probarlo y que estuve ahorrando bastantes comodines, ok, para hacérmelo. Y bueno, hoy por hoy tenemos el mazo aquí, así que bueno, eso, vamos a ver qué tal va y a ver cuántas ganamos con él. Bueno, sinceramente no sería una mala mano, si tuviéramos el azul no sería una mala mano, pero por ahora la verdad es que nos faltan bastante. O sea, sobre todo porque tenemos cartas importantes en la mano con azul. Mira, una mano aceptable, ¿no? Por así decirlo, no es una mano que sea la hostia, pero no está mal. Vamos a quitarle una Espelentro Minarca de esta forma y sacamos nosotros de negro por ahora. Lo dicho, la mano no es que sea la hostia, pero tenemos los 3 colores, lo cual a mí me da intención para quedarme, ¿no? O sea, para mí, oye, me parece que es una buena mano. Y tenemos aparte a Espelentro Minarca, lo cual es una buena salida. Y luego hacemos Rafine, okay, lo cual también es una gran salida. Y si no mono White Agro, si quiere, por ejemplo, si quiere jugar algún tipo de removal, seguramente esa carta lo brutal, llevará la Escape Clip, llevará alguna carta del estilo, por el que a Rafine va a costar que se la cargue, sinceramente. A ver. Sí, voy a jugar Rafine antes de atacar. Al fin y al cabo con Fabulo, así que bueno, vale la pena.
Contador... Encima del planeta termina casi. Salta la vida. Buah. Vale, vamos bien. No está mal, pero voy a descartarla. Con todo el pesar de mi alma descarto la Wandering porque nos falta mana para jugarla. Así que, bueno, pues adiós. Lo siento mucho. Lo dicho, al menos no está mal. Aunque me mate Rafine, tengo otro en la mano, por lo que puedo seguir sacando ventaja de ahí. Y si tiene algún tipo de removal, será algún catálogo brutal. Que en este caso tendrá que exilar la Esperanto Minarca. Ahí está. No podía Rafine por lo mismo. Tiene que pagar uno más. Un buen robo no está mal. Sinceramente, me duele, ¿no? Que me haya exiliado la Esperanto Minarca, pero bueno. Le voy a exiliar en este caso el Cátaro, pero a lo mejor se lo mato mejor, sí. Sobre todo porque el verso prefiero guardármelo. Por si acaso me hiciese falta para cualquier cosa. Luego antes del combate, para poner el contador encima de Rafine. Robo, descarto. No está mal. Pero descarto la tierra, que lo pienso. Bueno, la tierra me hacía falta, cierto. O descarto Rafine o descarto el verso. Yo creo que el verso ahora mismo, ¿eh? O sea, lo quería guardar para una carta, para alguna amenaza futura, sin embargo no creo que me vaya a hacer falta, ¿ok? Aparte de eso, si me mata mejor Rafine, tenemos otra en la mano, que me parece una carta súper importante ahora mismo, vale. Por ejemplo, ahora que lo auxilia, ¿ok? Pago uno más para hacer target y lo bueno es que tenemos otra en la mano. Como he dicho, tenemos la mano repleta de cositas. Vale, esto ya me lo puedo quitar de encima. Lo dicho, ¿veis? Este yo robo ya no me hace falta. Para nada. Contador encima. Voy a atacar de hecho, si quiero tradear con el fantasma de ruinas adelante. Descarto tierra. Si me hace un lock y me cargo al fin y al cabo el fantasma y devuelvo un token, oye. Por mí vale. Doble lock por si acaso. Toco un tokencito que no está más, bueno, que no está de más si vamos a dar turno, por lo menos por ahora. Me costaría uno menos hacer, bueno, jugar la carta de Numa, hacer la habilidad de ataque Numa, que es lo que quería. Vale, me exilia en este caso Rafine, vale, ok. No pasa nada porque al fin y al cabo incluso teniendo la interceptora, me puedo esperar hasta su turno incluso. Su vecino tenaz no está nada mal. Voy a jugarlo con irrupción, sinceramente creo que me viene mejor. Y voy a atacar de 6. Sobre todo para robar carta. Vale, pasan 3, perfecto. Robo carta, que al fin y al cabo es lo que quería. Y estamos a la espera mejor de algún gancho carne o algún tipo de removal. Volvería Rafine, ¿no? De esta forma. Y bueno, pues cuando vuelva Rafine en general ya confabulamos mucho más. Vale, me exila el token. Ok. No va a volver, básicamente. Podemos pensar incluso en tradear con la interceptora. Algo que no voy a hacer, sinceramente, porque creo que no me vale la pena. Pero bueno, es una opción, ok. Básicamente. Aparte de interceptora sí que es cierto que me da bastante valor. Vale, pega 2. Gancho carne, por ejemplo, es una partida. O sea, gancho carne ya robarlo es partida. Sinceramente para nosotros. Vale, barremos la mesa, ponemos Rafine de nuevo y bueno, pues vete tú a saber cómo remontar eso, ¿ok? Se hace noche, que es lo malo. O sea, me va a costar en este caso matarlo. Pero prefiero eso, dejarme a interceptor al fin y al cabo. Ahora tiene vínculo vital, que no es mano. Por ejemplo, si le da por atacar con todo, obviamente voy a hacer que entre el daño, como puede ser ahora. Y si me juega alguna carta de segundo turno, pues bueno, juego interceptora y a la mano. Lo cual es un turno como bueno. No hace nada. Estoy pensando en jugarla solamente por eso, porque entre uno con vínculo vital. También me da bastante ventaja de cartas, se lo pienso. O sea, podría en su turno jugar interceptora. Pero tampoco es que me haga mucha gracia. Voy a ciclar. Ya ciclar, lo he dicho. Buscando... véase removal, véase cualquier cosa, voy a ciclar, más que nada. Creo que prefiero eso, tener... conservar en este caso la interceptora. Juego tierra. Lo dicho, podría ser subestimado. Sí que es cierto que me daría para robar cartas, pero poco más. Creo que sobre todo lo que voy a hacer, quizá incluso dar turno.
Una jugada que me gustaría, por ejemplo, hacer es matar al bruto, no en este caso. Aunque pague 3 vidas, pongo Rafine y luego con Rafine Talía. Por ejemplo. Pago 3 vidas. Vale, perfecto, se muere. Vuelve Rafine y bloqueo en este caso a la Talía, que no está mal. Sinceramente no creo que tenga nada para... Tendrá mejor para darle indestructible. Me podría esperar incluso algo para matarla quizás, pero bueno, poco más. Perfecto. Aun estando lo dicho, 4 vidas, no juega rojo, no juega ningún tipo de rayo. Ahora mismo el control ya haríamos nosotros. Sí es cierto que me lo he pensado incluso y creo que el turno anterior debería haber jugado a la interceptora. Aunque sea como un bicho normal, con vínculo vital. Me parecería... O sea, me parecía buena idea, la verdad. Wandering Emperor no está nada mal. Creo que la presenta lumínica es mejor. Aparte me he interesado lo mismo con la interceptora. Por si acaso, claro. Así que lo voy a hacer así. Aspirante luminarca de esta forma. Recién jugar subestimado tenaz. Porque ya pago 2 vidas. Ya me voy a 2 solamente. Aunque sí es cierto que con favorabilidad 2 veces. Si descarto 2 cartas que no sean bichos, son 6 en la cabeza. 7. Paso. Voy a jugar sobre seguro, la verdad. No me hace falta ir tan agresivo, siendo sincero. Vale, confabulo. Wandering Emperor. Es que si no lo juego ahora con su turno. Prefiero que lo juegue en su turno, sinceramente. Se tapé en su turno y me da vía libre. Vale, confabulo. Que voy a descartar el subestimado. Y a la mano la Wandering. Lo dicho, no está nada mal, pero... No, lo siento mucho, pero no. Confabulo nuevo, voy a descartar la tierra en este caso. Me encantaría que hubiera sido al revés, pero bueno, no ha sido el caso. Ah, si quiere que la juegue. Me da igual. Wandering Emperor. Supongo que aquí va a dar -2 al Rafine, no pasa nada. Pero tiene pagan uno más también, que es lo bueno. O sea, yo creo que se queda en el turno sin hacer nada. Y nosotros tenemos aquí, bueno, pues básicamente aspirante minarca, tenemos vínculo vital, la interceptora. Ok, aspirante minarca por su parte, no está mal. Kaito. Tampoco viene nada mal. O jugamos subestimado o me quedo, hago lo mismo. Me quedo interesado con la interceptora. Con otra interceptora. Lo bueno es que no es legendaria, que es lo bueno. Son 5 a la cabeza, lo bueno es que eso, vínculo vital, la verdad es que me salva bastante. Y me hay que interesar con la interceptora, o por lo menos con la tierra. Yo creo que él no pegará por lo mismo. Yo transformo tierra, ¿no? Un 3-4 y bloqueo y punto. O sea, así de simple. Y si es capaz de pegar, pues eso, bloquearé y punto. O si no pega, incluso depende de lo que juegue, depende de lo que haga. Adeline. Lo dicho. Pondrán Samurai. Que no lo sé. Al fin y al cabo, Adeline tampoco me da mucho problema, pero podría. Sí, vale. Me sale intrépido. Voy a darle +1/+1 a los bichos. No tiene mano, debe jugar ya, sí. Carta tierra. Sé que puede eso, volver a jugarlo básicamente, pero bueno, por lo menos no pone contador. Además es eso, estamos a la espera de robar algún tipo de removal o cualquier cosita. Que no vendría mal. Vale, +1 ahí. No pega, lo cual me lo podría esperar. Podemos transformar la tierra, atacar por el aire, ponerle contador encima, y yo creo que sinceramente nos apetecería pegar con todo.
Al fin y al cabo un planteamiento de letal. Contador en la tierra. Y damos turno. Si ahora, por ejemplo, se lanza con toda a pegar, aunque tenga vínculo vital, tengo yo blockers. Aparte de lo mismo, tiene vínculo vital. Y a la vuelta lo manté con la tierra, por ejemplo. No creo que se lance con todo. Aunque ponga contadores, la verdad me da un poquito igual. Vale, ya, ok. No es un mal robo, sin embargo, siento que no es suficiente, la verdad. Más uno ahí, lo de vínculo vital igual. Va a ganar vida, bueno, va a intentar eso, ganar por lo mismo. Puede hacer doble logo, Adeline. Para cargármela, quizás. Bloquear el token tampoco es mala idea, eso tenía primero, ¿no? Sí. Bloquear el token no es mala idea tampoco. A las Pentromiarca tampoco no es mala idea, ni de coña. Si bloqueo así pasan 12, 13, me gano 6 vidas. No, 5 vidas, perdón. Me iría una vida, sinceramente. No lo sé. Él se va a 7. Tiene un par de blockers. No es un mal bloqueo. Lo he dicho, me iba a 1. Hemos subestimado o Kaito, una de dos. Obviamente no voy a atacar, o sea, es que está claro. Por lo mismo, porque no tengo letal, ¿no? Creo. Esto pega de 4 en este caso. Si pusiera contador encima de la Pentrominarca, pasaría, el máximo que pueden pasar son 6. Se quedaría a una vida, solamente a una vida, lo cual es increíble. O sea, me duele bastante. Se quedaría a una vida. Pero no me es suficiente, claro. Voy a hacer subestimado en tu Kaito. Contador encima de la interceptora. Y creo sinceramente que por ahora voy a dar turno. No voy a atacar. Sale de fase, no pasa nada. No, se me está complicando bastante, sinceramente. O sea, estaba viendo y he dicho, bueno, es que se quedaba una vida. Es que atacaba con todo, le ponía contador a la Pentrominarca, en la que menos pegaba, dejaba que pasara. Eran 2 y 4, 6, se va 1. No, estaba contando y todo, pero no llegaba. Por desgracia no. Contador adversario. No tengo malos blockers tampoco. Vamos, sinceramente no me voy a quejar. Uno de ellos es este, otro aquí. El 1-1 puedo dejar que pase, o incluso puedo bloquear de esta. ¿Daña primero? Es mi pregunta. Daña primero, sí. O sea que tengo que bloquear. Así, por ejemplo. De esta forma se queda tapeado completamente. Yo gano 9 vidas. Él también gana unas pocas, obviamente. Y me pasan 7. O sea, me da un poquito igual, pero lo mismo. Me quedo vivo y casi ningún bicho mío muere. Pero no es importante ninguno. De hecho, que me llevo bastantes suyos buenos por delante. Se va a 14, es lo malo. Tiene bastantes vidas ahora. Puedo poner contador en la otra interceptora, pegar con una de ellas. Tiene Wandering para exiliar. O atacar incluso con la tierra. Tampoco es una mala idea. Sí, creo que voy a atacar con la tierra. Básicamente el siguiente turno puede hacer lo mismo. Contador encima de la presión intrépido. Hasta que no me cargue el adversario no va a parar. O incluso puedo atacar también a la Wandering Emperor para cargármela. Lo cual creo que incluso mejor, Acá lo estoy pensando bastante mejor. Contador quizá la interceptora. Tienen culo 5 los dos, es decir, no me importa.
Me voy a tradear incluso. Perfecto. Robo carta, lo cual me da un poquito indiferente. Bueno, damos turno. Me gusta cómo va la partida, ¿eh? No me voy a quejar, la verdad, vamos bien, ¿no? Sinceramente bien. Estamos lejos de morir, obviamente él también. Se quedaba uno, o sea, todavía me acuerdo de esa jugada en la que se quedaba uno, básicamente. No era una buena jugada, por lo mismo, porque al fin y al cabo me quedaba desprotegido y me mataba sin el turno. Pero no está mal. Por ahora yo que él no pegaría. Yo soy sincero. Vale, yo que él no pegaría, ataca con todo, perfecto. Pues... no sé qué decir, ¿eh? Tendré algún plan entre manos, porque entonces no me lo... no sé, no me lo explico. Bloquea de línea. Puedo incluso bloquear, en este caso al adversario, o quizá en vez de bloquear al adversario, bloquear a la línea y cargarme al adversario, que es el que al fin y al cabo gana vidas. Así puedo bloquear libremente con la interceptora, una de ellas se me queda viva, bloquear con el subestimado al adversario, o al token incluso, bloquear con el adversario al token, y esperando terminar atrás de... bueno, bloquear con él, es que no lo sé. Voy a quitar de en medio eso. Buen bloqueo aquí. Sí, voy a probarlo así, ¿eh? Perfecto. O sea, 21 me deja a mí... yo creo que, personalmente, creo que estoy en buena posición. Mira, no está mal. Lo malo es que tiene vigilancia. Vaya por Dios, el único bicho que joder, que me dolía, ¿no? En ese caso, el que se ha quedado vivo con la vigilancia. No pasa nada. Vale, vamos a quizás poner token. O atacar también con la tierra. La tierra es una 4-5. La tierra no está nada mal, ¿eh? Quiero jugar a la Wandery. La Wandery también es muy buen robo. Sin duda, me ha encantado el robo, ¿eh? La verdad. Aquí otra opción, por ejemplo, es hacer... subestimado, ¿no? O sí, a ver. ¿Qué subestimado? Va a ser lo mismo. Va a ser un ataque tontamente. Me va a ayudar a robar carta, pero no... bueno, si es cierto que luego con el +1 del Kaito robo carta. Ah, sí es cierto, ¿eh? Pego de 8. A ver si bloquea. Ahí está, el bloque ese, el que estaba esperando. Dicho, me lo cago en el token, ¿vale? Pues como no tenga... lo he dicho, tendrá algún truco en la mano, no lo sé. Pero por ahora el block me ha encantado. O sea, me viene muy bien lo que estaba diciendo del block. Contra la interceptora. Ganamos más viditas, no está mal, pasan 3. Robo carta al final del turno. Bueno, perdón. Robo carta ahora, en el momento. Y robo carta al final del turno. Me falta la tierra para jugarlo. Me falta la tierra para jugarlo y la robo al final del turno, pero tío, joder. Puede haber sido al revés, ¿eh? De hecho, yo al revés le agradecería de una manera increíble. Y concede. Ok, fuera. O sea, vaya partidaca increíble que acabamos de jugar, ¿eh? Es una partida que me ha encantado, sinceramente. Ha habido muchas vueltas. O sea, al principio tenía yo el Balú en la partida. Luego empezó a tener una mesa muy grande. Hemos sabido jugar contra ella. Más o menos puedo decir que, bueno, pues eso, hemos remontado la partida y hemos ganado, ¿ok? O sea, ha estado muy bien, me ha encantado la partida. De hecho, ha durado 20 minutos por ahí, una partida que ha durado bastante. Y bueno, más o menos una tía partida, a ver qué tal va. Por ahora, lo dicho, me gusta. Como veis, es capaz de darle la vuelta a la partida. No voy a decir fácilmente, pero bueno, jugándolo más o menos bien, como hemos jugado y todo. Y yo estoy seguro que podría haber hecho mejores jugadas incluso. Pero jugando más o menos bien, como hemos hecho, oye, la partida se ha remontado bastante fácil. Y aún así hemos robado bastantes tierras. Me he dado cuenta de que hemos empezado a robar tierra en un momento y robamos un montón. Pero bueno, no está mal. Quizá lo dicho, hubo una parte en la que yo vi un fallo mío bastante grande que ocurrió con las rafines, ¿ok? En lo cual, bueno, en los cuales si yo hubiera jugado en mi turno hubiera sido mejor. De hecho, pero ha sido incluso letal. Hay una parte en la que, por ejemplo, podía jugar la interceptora en este caso, que era vínculo vital, y a la vuelta creo que matarlo incluso. O no, ya no matarlo, ¿no? Pero dejarlo bastante mal de viditas, que es lo que quería. Voy a jugar el trioma de primeras.
Damos turno. Nos falta otra vez el doble blanco, ¿eh? De primeras. Luego lo encontramos, sí, perfecto. Pero por ahora nos falta el doble blanco. Doble gancho carne. Da igual con negro. No hace más falta. Y aspirante luminarca. Puede ser un mirror perfectamente. Puede ser una especie de Dimir, no sé. O sea, hace poco me encontré con una Dimir midrange. Así que cualquier cosa me espero ya. Cualquier color midrange. Redhabilitador, vale. Estar en blancas, ¿no? Sí, al fin y al cuadrado. Sí, al fin y al cabo daba -4/-4. Blanca era, ¿no? Sí, sí, es blanca, vale. Da un poquito igual. Iba a morirse así. No pasa nada. No tenemos para revelar ninguna, por desgracia. Eso me duele bastante. Pero bueno. Ya se refine por ahora. Mi oponente se ha pillado en 2 tierras, como estamos viendo. Así que no creo que tenga ninguna respuesta contra refine. Bueno, así roba, vale. Si tiene alguna respuesta, tiene que ser con algo más de tierra. Si no, me parece que hemos ganado ya, ¿eh? Tiene alguna tierra más, para la guerra infernal, para hacer cualquier cosita. Si no tiene para pagar el 1 del War que tiene Rafine, es partida. Básicamente es partida. Por lo mismo, Rafina que empieza a atacar, empieza a tener ventaja de cartas, descarta solamente algún gancho carne. Por lo menos uno, que no me hace falta. Y bueno, pues ya con la Wandering Emperor, supera todo eso. No está más que parte de oscura, sin embargo intratapeado. Porque por ahora tenemos vía libre, ¿no? Por así decirlo. A menos que nos haga sacrificar de alguna forma, lo cual lo veo raro, vale. Cacofonía, perfecto. Acabo de, sin querer, bajar esto. Voy a ponerlo bien. Vale, perfecto. Suscríbete. Cosas como estas pasan. Cosas como estas pasan bastante, ¿eh? Signo de tierra. Subestima incluso también. No es mala idea. Lo voy a hacer, sinceramente. Creo que tengo ventaja de cartas incluso. Le podemos más contabilizar Rafine, ¿no? Si cabe. Y pues ahora mismo no me hace falta jugar la Wandering y no fuera ningún bicho importante. Podría usarla para poner token, sin embargo no lo veo. Por ahora no lo veo. Me descarta tierra. Y son 6, aparte robo cartas al final del turno. Lo cual no está nada mal. Más tierra. Sigo pensando lo mismo, este mazo lleva demasiada tierra. O sea, está calcado de lista, pero yo acabo de ver las tierras que lleva y me parece que lleva demasiada. Son 26 tierras, ¿eh? O sea, 26. Con todo lo que roba el mazo me parece que sobra alguna. A lo mejor ahora 23 se podría quedar. Risa horrible de tasa, vale. Tenemos bastantes costes altos, por lo que me ha quedado poquito, entre comillas, ¿no? Me ha quedado poquito. Y sigo robando tierra, es que es flipante, ¿eh? Es increíble, sigo robando tierra aquí. Pues hemos otra vez subestimado. Voy a meter presión, básicamente. Obviamente target a la propia Rafine. Bueno, no están mal los robos, pero pasa un poquito lo mismo. Masacre fuera, que no estamos jugando contra un mazo que necesite de ello. E incluso hacer desaparecer. Para lo mismo, meter más presión. Son 7, se va a 10. En cuanto podamos, aparte de robamos carta, que no está mal. Me encantaría mismo estar enderezado con la interceptora. Sin duda sería una buena jugada, pero bueno, por ahora poco. Me da turno, vale. Mejor todavía. Vamos a jugar algún coste 2, coste 2 ninguno, no pasa nada, pegamos de 4 y punto. Al fin y al cabo, ni aunque quisiéramos, podemos tener letal en el turno. Por mucho que jugamos el subestimado y tal y pegáramos con 2 bichos, estaba un poquito igual. Vale, robo carta. Voy a descartar el subestimado, el de la mano en este caso. Bueno, podría jugarlo, es verdad. Fallo mío, ya nada. Cierto, podría jugarlo de segunda. Iba a decir, para tener letal sin de turno, no, pero es verdad que podría jugarlo de segunda, de verdad. Por tontería de mi parte. Pero bueno. Si el oponente lo ha dicho, no hace nada más, me parece que la partida es nuestra. Aunque se ponga de quedarnos un montón, da un poquito igual. Vale, ok, concede. Y nada, pues bueno, nos podemos alzar con la victoria. Aún, lo dicho, aún robando tanta tierra como hemos robado tantas cartas, hemos filtrado tanto, que el mazo de por sí solo brilla, ¿no? O sea, el mazo al fin y al cabo va de confabular y bueno, pues teníamos en mano que hemos robado un montón de cartas y descartando las tierras, por ejemplo, hemos sido capaces de tirar para adelante en la partida, ¿ok? Por lo mismo, encuentra la respuesta muy fácilmente con este mazo.
Yo lo recomiendo un montón, obviamente no es tier 1 por nada, es que es un mazo que vale la pena, sin lugar a dudas. Y bueno, en la descripción estará para quien lo quiera probar, para quien lo quiera exportar y copiar. Pues en la descripción está. Recuerda suscribirte, comentar, compartir el vídeo y dicho esto, nos vemos en el siguiente. Adiós.